El presidente electo Daniel Noboa mantiene reuniones en su casa de Olón, en Santa Elena, y define su gabinete de ministros. En el Palacio de Carondelet empezaron las reuniones para planificar la transición de gobierno entre Lasso y Noboa. Televistazo le mostrará cómo quedó el mapa electoral de la segunda vuelta. Daniel Noboa se impuso en 16 provincias. Hoy llegó a Quito el vuelo humanitario desde Israel que trasladó a 116 ecuatorianos y 78 extranjeros de 7 países. Amigos, buenas tardes. Comenzamos aquí, Televistazo. Ecuador decidió en las urnas quién gobernará el país desde diciembre. Estefi, hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. Daniel Noboa estará 18 meses en el poder y se convirtió en el ecuatoriano más joven en llegar al cargo. Daniel Noboa, presidente electo. El presidente electo Daniel Noboa está concentrado en su domicilio en la comuna Olón, donde ha mantenido reuniones privadas con su equipo. Luisa María Heredia viajó a la provincia de Santa Elena y tiene más detalles de la agenda. Luisa María, te escuchamos. Sí, continuamos acá en Olón, comuna de Manglar Alto, de la provincia de Santa Elena, justo en los exteriores de la vivienda del presidente electo del Ecuador, Daniel Noboa Asín. Como pueden observar, permanece el resguardo militar en este punto y el movimiento es bastante intenso. Han ingresado y salido vehículos con bastante frecuencia desde el mediodía, cuando iniciaron las primeras reuniones de trabajo del presidente electo. Tenemos un informe. Darle gracias a todas. En su primer discurso, luego de que se conociera el triunfo frente a la candidata correísta Luisa González en los comicios del domingo, Daniel Noboa Asín, presidente electo de Ecuador, informó cuáles serían sus primeras actividades. Después del mediodía empezaremos ya el periodo de transición. He conversado con el presidente Lasso, me felicitó y ya el día martes al mediodía tenemos una reunión en Carondelet con el equipo de transición. La idea es dedicar esta semana a examinar las condiciones en que recibirá el país, trabajo que hará con quienes conforman su gabinete. Y estar con el equipo bien alineado para desde el primer día en que ejercemos como gobierno ya empezar al ritmo que queremos empezar. El presidente electo aseguró que pronto dará a conocer los nombres de sus ministros. En campaña ya había anunciado a 4. Gabriela Sommerfeld en la Cancillería, Iván Carminiani al frente de la SECON, Iván Wong en el Ministerio de Agricultura y Sonsoles García en la cartera de producción. Todos alineados a un proyecto político joven, cuyo fin acotó Daniel Noboa Asín es devolverle la sonrisa al país. Creo que es una tarea dura, es una tarea que necesita bastante fuerza, pero también bastante empatía para lograr tener pues el balance que queremos en un país y pues que exista la paz y el progreso. Parte de ese proyecto son también su madre, Anabel Asín, quien lo asesorará en salud pública. Va a ayudar en el área que ella sabe, lo cual es salud pública y nutrición. Y su tía, la empresaria Isabel Noboa. Y esperamos que realmente él pueda tener un apoyo por parte de la Asamblea y que seamos todos unidos, todos apoyando, que transformaremos este país que hoy más que nunca nos necesita por la inseguridad, por la falta de empleo, por la delincuencia terrible que estamos viviendo, por la corrupción. En la celebración estuvieron presentes ambas, junto a otros familiares y amigos cercanos, también coidearios, asambleístas nacionales y provinciales, por Acción Democrática Nacional. Y luego pues mencionó a su familia, esta es la celebración acá. Las reuniones se mantendrán en horas de la tarde, también son privadas a puerta cerrada, no hay acceso para los medios de comunicación y un particular para comentar también es que el traslado de las personas hasta este punto es también aéreo a través de helicópteros. En Carondelet, el presidente Guillermo Lasso mantiene reuniones con varios ministros previo al encuentro de mañana con el mandatario electo Daniel Noboa. Fabiola Santana está en el Palacio de Gobierno. Adelante, Fabiola.
Intenso movimiento en el Palacio de Carondelet de cara a lo que será mañana el primer encuentro entre el jefe de Estado, Guillermo Lasso, y quien será su sucesor, Daniel Noboa. Lasso desde muy temprano ha mantenido reuniones a puertas cerradas con sus ministros. Básicamente están tratando de lo que será la transición y es el ministro de Gobierno, Cucalón, quien estará a cargo tras esta primera reunión y definirán también los cronogramas. Entregaremos información de las urgencias que tiene la carteras de Estado, también de los proyectos realizados, de lo que recomendamos se conviertan en políticas de Estado. Es decir, hay una metodología establecida que el presidente, conjuntamente con el presidente electo, la determinarán, la profundizarán, la rectificarán. Con respecto a la información para el proceso de transición, lo venimos haciendo de mucho tiempo atrás. Recuerde que inclusive tenemos un problema inminente como el fenómeno del Niño, que tiene que haberse preparado las carteras de Estado con anticipación y esto será entregado al nuevo presidente. Desde el mediodía, el presidente Guillermo Lasso encabeza una nueva reunión y esta vez es con el Gabinete Sectorial de Seguridad. Básicamente el ministro del Interior ha manifestado que es urgente la entrega de la información relacionada a seguridad al equipo de Daniel Noboa en cuanto a lo que tiene que ver con las cifras del crimen organizado y las estrategias que se han encaminado para luchar contra este. Tanto para nosotros, mientras más rápido empecemos, pues toda la apertura y desearle la suerte al presidente y que el país entienda que son temas muy sensibles en el cual tenemos que apoyar al nuevo presidente electo por el Ecuador. Esta reunión aún continúa aquí en el Palacio de Carondelet y se prevé que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, siga reuniéndose con sus ministros de Estado para seguir allanando el camino para lo que será mañana esta primera reunión entre Lasso y Daniel Noboa. Al menos en 10 provincias festejaron el triunfo de Daniel Noboa. Simpatizantes del presidente electo se concentraron en las calles principales de las ciudades. Adriana Bermeo con el recuento. Simpatizantes de Daniel Noboa se concentraron en al menos 10 provincias del país para celebrar el triunfo. En Quito hubo 3 puntos de festejos. La sede de campaña del partido donde se reunieron los asambleístas electos de ADN. El Centro de Exposiciones Quito donde se instaló una tarima y hubo presentaciones artísticas hasta las 22 horas. Simpatizantes de Noboa también se concentraron en la tribuna de los Chiris e hicieron una caravana improvisada. En Guayaquil, los partidarios del presidente electo se reunieron en la avenida Malecón Simón Bolívar, cerca de la residencia de Daniel Noboa. Festejaron al son de música, megáfonos y pitos. Los vehículos fueron adornados con banderas y no faltaron los Noboa de cartón. En Cuenca se celebró el triunfo de Daniel Noboa en la avenida Paseo de los Cañaris. La vía tuvo que ser cerrada al paso vehicular. Hubo presentación de artistas que propiciaron el baile de los ciudadanos en las calles. En otro punto de la ciudad, en la avenida Remigio Crespo Toral, también se concentraron seguidores de Noboa para recibir los resultados en pantalla gigante. En otras zonas del país como Ambato, Riobamba, Latacunga, Tulcán, Tena y Santo Domingo de los Áchilas, hubo caravanas motorizadas que recorrieron las calles principales de las ciudades. Simpatizantes se apostaron en las aceras con banderas y se ubicaron parlantes en las esquinas para unirse al ambiente de festejo. Vamos a revisar enseguida los resultados que deja esta segunda vuelta electoral hasta el momento. Cuando se encuentra escrutado a nivel nacional, lo vamos a ver, el 99.18%. Daniel Noboa obtuvo 51.94%, lo que representa un total de 5.183.059 votos, mientras que Luisa González, 48.06%, con 4.796.083 votos. Estos son los resultados nacionales del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver ahora algunas provincias. Empezamos con Pichincha. En Pichincha, Daniel Noboa obtuvo el 60.13% de la votación y Luisa González el 39.87%, cuando está escrutado ya el 100%. Nos vamos ahora a otra provincia, a Tungurahua. Tungurahua, Daniel Noboa, 74.52% y Luisa González, el 25.48%, escrutado ya también un 100% de las actas. Seguimos ahora en Napo.
En Napo también está escrutado el 100%, Noboa obtuvo el 70.34% de la votación, mientras que Luisa González el 29.66%. Y revisamos ahora Orellana, cuando está escrutado casi la totalidad, están en el 98.86%, aún falta un poco. Daniel Noboa obtuvo el 47.51% y Luisa González el 52.49%. Israel, bajo ataque terrorista. Esta mañana arribaron a Quito 116 ecuatorianos desde Israel. El gobierno dispuso un vuelo humanitario luego de los ataques de Hamás provenientes de la Franja de Gaza. Carla Delgado nos trae ahora los detalles. La espera y la angustia terminaron para los familiares de 116 ecuatorianos que vivían en Israel y que esta mañana arribaron al país desde Tel Aviv, en un vuelo humanitario dispuesto por el gobierno ecuatoriano, luego de que se desatara la guerra por el ataque del grupo islamita palestino Hamás. Flores, carteles de bienvenida y abrazos que habían estado contenidos. Ligia Rosero cuenta que fue a Israel a la boda de su sobrina. No imaginó que lo que se planeó como un viaje de turismo se transformaría en una pesadilla. La zozobra, el oír de las sirenas y tener que ir a correr a refugiarse en un búnker, madres con niños en brazos, se debe dejar todo y salir corriendo. Cada uno tiene una historia que contar, como esta compatriota que llegó a Quito con su pequeña hija. Ha sido una semana muy fea. Mi esposo se queda allá para luchar por su país. Vengo con mi hija, pero siento que voy a estar feliz porque estoy en familia, estoy en casa, estoy en mi hogar. Pero en el vuelo humanitario no solo llegaron ecuatorianos, también 78 pasajeros de 7 países: Perú, Bolivia, Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Honduras y Costa Rica. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. ¿Se sienten esta situación terrible que vivieron? Por recibirnos y darnos un campo en el vuelo para poder venir. Además, 18 mascotas. El canciller ecuatoriano Gustavo Manrique explicó que en Israel vivían unas 850 personas. De ellas, más de 200 ya están en el país. El resto no han expresado su voluntad de dejar el territorio de Israel porque se sienten protegidos. Por ahora aseguró que no habrán más vuelos humanitarios. El retorno de más compatriotas se lo gestionará mediante otros vuelos de países vecinos. 1000 personas están desaparecidas bajo los escombros de edificios bombardeados en la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel continúan en asedio contra posiciones de la milicia palestina y mantienen los planes de una incursión terrestre para anular las capacidades bélicas del brazo armado de Hamás. Israel los describe como ataques de precisión. Los bombardeos de la Fuerza Aérea contra ciudades en Gaza no se detienen y los de esta mañana dejan unos 18 muertos, elevando la cifra de fallecidos palestinos a 2.800 desde que se inició la respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel por la incursión terrorista de Hamás en su territorio. Los heridos llegan a 11.000 y la actividad en los hospitales es intensa. Paramédicos ingresaban a miembros de la Defensa Civil Palestina que resultaron lesionados por el que dijeron fue un ataque contra uno de sus cuarteles en Gaza. Mientras que en la ciudad de Han Yunis, en el sur, una bomba dejó este cráter en medio de edificios derribados. Barrios enteros están reducidos a escombros y bajo toneladas de piedra y cemento están los restos de unas 1000 personas reportadas como desaparecidas. Por parte del movimiento palestino Hamás se reportó el lanzamiento de cohetes contra Israel. Miembros del Parlamento en Jerusalén fueron evacuados ante una alerta y luego llevados al refugio subterráneo del edificio. También en Tel Aviv sonaron las sirenas. Israel teme que el conflicto se extienda a la frontera con Líbano en el norte, donde ha habido ya intercambio de disparos con el movimiento Hezbollah, aliado de Hamás, y se habla de la evacuación de ciudadanos israelíes en esa región. Naciones Unidas intentará buscar una desescalada en el conflicto y para esta tarde está prevista una reunión del Consejo de Seguridad donde se debatirán al menos 2 propuestas de resolución. Una buscando un alto al fuego humanitario y otra para condenar la incursión terrorista de Hamás en territorio de Israel que dejó 1.350 muertos en ese país.
600.000 palestinos que han huido al sur de Gaza están a la espera de que se abra un cruce fronterizo con Egipto para recibir ayuda humanitaria o huir de los combates. Israel, por su parte, restableció parcialmente el suministro de agua al sur de Gaza. 600.000 palestinos que han huido al sur de Gaza están a la espera de la apertura del paso fronterizo de Rafah para permitir la entrada de ayuda humanitaria desde Egipto, que permanece estancada a bordo de un convoy de camiones desde el domingo. También hay decenas de personas ahí que tienen doble nacionalidad. Son palestino-estadounidenses y esperan salir de Gaza lo antes posible. Pero aún no existe una tregua entre Hamás e Israel, por lo que Egipto espera la intervención de Washington para que se den las condiciones de seguridad y luego permitir el cruce de ciudadanos. Israel restableció parcialmente el suministro de agua al sur de Gaza, una decisión acordada entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente estadounidense Joe Biden. El gobierno israelí había cerrado las tuberías el lunes pasado, luego de los ataques de Hamás. A la par, Netanyahu se reunió con los familiares de los 155 secuestrados por los extremistas y les prometió que el rescate es su prioridad. Mientras tanto, en el norte de Gaza, muchos no han podido evacuar. En el hospital Kamal hay decenas de niños en cuidados intensivos, conectados a ventiladores que no pueden ser trasladados. Voluntarios de Naciones Unidas dicen que las condiciones en Gaza se acercan cada vez más a una completa catástrofe humanitaria. ¿Cuándo será la consulta popular? La Revolución Ciudadana ganó 4 de los 6 escaños de asambleístas por el exterior. El movimiento que respalda al presidente electo también sumó un legislador. Diego Puente muestra cómo queda la asamblea. La repetición de las elecciones en el extranjero modificó la composición de la Asamblea Nacional. El correísmo pasó de 48 a 52 legisladores. Los nuevos escaños los alcanzó después de que se realizaron los comicios en 3 circunscripciones del exterior. Ahí ganó 4 de las 6 curules. Estratega, una empresa que se dedica al análisis de datos, presentó una proyección de cómo queda distribuida la Asamblea. Revolución Ciudadana es la primera fuerza política con 52 legisladores. Construye tiene 28, ADN 14, el Partido Social Cristiano el mismo número. Actuemos 8, Pachacuti 4, Claro que se puede 3 y otros 14 espacios se reparten entre movimientos que ganaron un legislador, son provinciales o tienen asambleístas que antes de posesionarse rompieron alianzas. Tras la repetición de las elecciones en el extranjero, Construye, la segunda fuerza en el legislativo, cree que se le perjudicó. Y de los 3 que tuvimos la vez anterior, ahora solo tuvimos 1, que es nuestra representante Carla Cruz. Por eso ya adelantan un proceso de fiscalización. Enjuiciar políticamente, que es fiscalizar políticamente a este nefasto CNE. Por la repetición de elecciones en el extranjero, ADN, la organización del presidente electo, sumó un legislador por Estados Unidos y Canadá. Una de las principales propuestas de campaña del presidente electo Daniel Noboa es la convocatoria a una consulta popular en el primer trimestre del siguiente año. Jacqueline Rodas amplía los temas que prevé incluir. Con el triunfo de Daniel Noboa, se prevé que el país vuelva a las urnas para la consulta popular que plantea convocar en los 100 primeros días como presidente de la República. Según su plan de gobierno, las preguntas girarán en torno a 5 áreas: salud, economía, seguridad, terrorismo e institucionalidad. El presidente electo reiteró en campaña que esa es la vía más efectiva para conseguir cambios. En 17 meses hay que tomar acciones concretas y ser eficiente y rápido. Por eso, elegir la opción de una consulta popular en los primeros 100 días y no una asamblea constituyente. La noche de este domingo en Quito, la vicepresidenta electa Verónica Abad reiteró que la propuesta de consulta popular sigue en pie y amplió los temas que incluirán en el eje de seguridad. ¿Quién dice sí para eliminar la tabla de consumo? Al endurecimiento de penas. ¿Quién dice sí para introducir jurados independientes para romper la corrupción y la impunidad entre fiscales y jueces?
Esa es la consulta popular. En el Consejo Nacional Electoral aclaran que se necesita presupuesto y tiempo. Para organizar una consulta popular, consejero Cabrera, que son 4, 5, 6 meses, bueno, tendríamos que ver, porque no es sencillo, no es mandar a imprimir papeletas y luego ponerlas en las urnas para que es todo el aparataje. La posesión del binomio se dará en diciembre. La convocatoria a la consulta sería entre marzo y abril. Revisemos algunos de los datos a esta hora publicados ya por el Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver qué pasa en Guayas, escrutado el 99.59%, ahí lo tienen, la lista 5 con González el 51.97% y le sigue Noboa con el 48.03% según datos del Consejo Nacional Electoral. Esto es Guayas, veamos otro punto ahora mismo para tener las siguientes referencias. Con Manabí, el 99.18% escrutado, González el 65.81% y Noboa el 34.19%. Esto es Manabí, vámonos a otro punto y esto es Esmeraldas. La provincia de Esmeraldas, escrutado el 98.8% ya, González el 61.56% y Noboa el 38.44%. Una provincia más. Nos vamos a Los Ríos, cuando el CNE ha escrutado ya aquí el 100% de las actas, son los resultados oficiales y definitivos. González el 63.13%, Noboa el 36.87%. Estos son, por cierto, las provincias donde la lista 5 ganó. Vamos a ver qué pasó en Azuay. El 100% de las actas escrutadas también. Noboa lideró con el 58.89%. González de la lista 5 con el 41.11%. Esto es Azuay con el 100% escrutado ya de las actas. Y tenemos una más. Ok, no, vamos con Gaby. Pese al ausentismo del 16%, Guayas es la provincia con más votantes del país. Más de 3 millones de personas fueron habilitadas para sufragar en la jornada de ayer. Merlin Ochoa informa que en la delegación electoral provincial se contabilizan 430 actas con inconsistencias. Durante esta madrugada, la sesión permanente del escrutinio se suspendió momentáneamente. Durante la noche del domingo, 140 de los 4.000 uniformados destinados para la provincia estuvieron en una tanqueta y en los exteriores de la delegación electoral del Guayas en el norte de Guayaquil. Adentro, en el Salón de la Democracia, 20 empleados del CNE concluyeron en 2 horas el escrutinio del voto en casa y de las personas privadas de la libertad sin sentencia. A las 8 de la noche del domingo empezaron a llegar los 450 camiones con biombos, papeletas y otros materiales electorales. Guayas es la provincia con mayor número de sufragantes en el país, con más de 3 millones de personas. Simultáneamente arribaron los digitalizadores de escáneres y los 2.665 coordinadores de mesas y recintos de los 25 cantones. A las 12 de la noche en el Centro de Procesamiento Electoral, 100 personas verificaron las firmas y las actas. Antes de las 4 de la madrugada de este lunes, el presidente de la Junta realizó un primer balance. Hubo 16% de ausentismo en la provincia, el 95.38% de las actas fueron validadas y hay 430 con inconsistencias. Pueden ser de firma numérica o que no se encuentre el acta y nos toca verificar en cada una de las urnas. La sesión de escrutinio se reinstalará a las 2 de la tarde de hoy. Más adelante, detalles de cómo se dividió el voto entre Daniel Noboa y Luisa González. Y un día después de la elección, las dos fuerzas políticas que se disputaron la presidencia volvieron a mover las redes sociales, ya no para convencer a electores, sino para agradecer por los resultados en un caso o para justificar la derrota en el otro. Twitter, o X como se llama ahora, nunca fue la red preferida de Daniel Noboa mientras era candidato, pero hoy fue esa la red escogida para hacer una publicación de agradecimiento tras los resultados electorales.
En un tuit, Noboa escribió: hoy hemos hecho historia. Y en la fotografía que acompaña a ese tuit se lee: gracias, hoy comienza un nuevo Ecuador. En sus otras redes hay más publicaciones hechas tras saber que fue electo como el nuevo presidente de los ecuatorianos. En Instagram, él y su esposa hicieron una publicación conjunta en la que aparecen cargando a su pequeño hijo. Y una vez más dicen que hoy comienza una nueva etapa para el país. También hay un video que, con la imagen de su padre, habla de lo que comenzó hace 25 años y que hoy ya es una realidad. No le rinde cuentas a nadie. En la mayoría de las redes de Luisa González, hoy no hay publicaciones nuevas. Lo último que se publicó fue el registro de lo que ocurrió ayer, su preparación antes de ir a votar, las expectativas que tenían durante la jornada. Con una leve ventaja. Y hasta la explicación, antes de saber los resultados, de quién iba a tomar las decisiones en caso de que ella ganara la presidencia. En la única red en la que sí hubo publicaciones nuevas fue en X, que siempre fue la red en la que se sintió más cómoda. Aquí ha publicado las felicitaciones de su equipo, agradeció a quienes la apoyaron e incluso retuiteó a Rafael Correa reconociendo la derrota. En ese tuit, Correa dice que esta vez no lo lograron porque enfrentaron poderes enormes, pero que al final volverán a la senda del desarrollo. De hecho, el chat de WhatsApp en el que los encargados de prensa de la excandidata comunicaban su agenda a los periodistas hoy cambió de nombre. Ya no se llama Luisa y Andrés como hasta ayer, sino HLBS 2025, que significa Hasta la Victoria Siempre 2025. En Azuay se escrutó el 100% de las actas. La jornada electoral se llevó a cabo sin novedades y con agilidad en el conteo. Luis Alfredo Zúñiga con esa información. Dos cosas caracterizaron el balotaje en Azuay: la agilidad en el conteo y que no se presentaron novedades en los recintos electorales. Los ciudadanos acudieron desde temprano a las urnas y se retiraban muy rápido, ya que era una sola papeleta la que debían rayar. Así fue el panorama en la Universidad de Cuenca y en la Unidad Educativa Manuel J. Calle, donde sufragó la ahora vicepresidenta electa, Verónica Abad. Y necesitamos ser prontos en el tema de empleo y la seguridad que hemos propuesto y queremos cumplirle al pueblo ecuatoriano. A las 5 de la tarde finalizó el sufragio y de inmediato empezó el conteo. Así se vio en la Universidad de Azuay, un proceso bastante ágil. Algunas juntas receptoras finalizaron en menos de 30 minutos. Y mientras en los 271 recintos electorales se acababa el movimiento, la actividad se trasladó al Centro de Procesamiento Electoral, donde se hizo rápidamente el conteo de votos de privados de libertad y el voto en casa. A las 6:30 de la tarde ya empezaron a llegar una a una las 1974 actas físicas, esto con resguardo militar. Como es un paquete más pequeño y solo fue la elección de los candidatos presidenciales, es más rápido y el día de hoy mismo estaríamos terminando. Y así se cumplió. Hasta la medianoche se escrutaron el 100% de las actas, incluyendo la revisión de 27 con inconsistencias. En la provincia, el ahora presidente electo Daniel Noboa superó por cerca de 18 puntos a Luisa González. Un sismo de magnitud 6.3 sacudió el oeste de Afganistán el domingo por la mañana, más de una semana después de que un terremoto golpeara la misma región. Esta vez una persona murió y 120 resultaron heridas. Esta región afgana se vio afectada el sábado 7 de octubre por varios terremotos de hasta 6.3 grados de magnitud que dejaron unas 20 aldeas destruidas y 2.400 muertos. La mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños. Fiscales federales de Estados Unidos piden a un juez que emita una orden de estricto silencio al expresidente Donald Trump en el proceso que se le sigue por interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, cuando intentó revertir los resultados. La medida busca que Trump frene sus discursos incendiarios con los que trata de socavar la confianza del público en el sistema de justicia y desprestigiar al jurado. La jueza a cargo deberá equilibrar el derecho de Trump a la libertad de expresión y la necesidad de preservar la integridad del proceso judicial en su contra. Las provincias de la Sierra y la mayoría de la Amazonía dieron el triunfo a Daniel Noboa ayer. El correísmo sufrió una nueva derrota, pero afianza su poder en la costa. Francisco Garcés con los datos. Daniel Noboa ganó las elecciones presidenciales en 16 de las 24 provincias del país.
En la sierra se impuso en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. La región fue de mayoría unánime para Noboa y fue Tungurahua en donde sacó la mayor distancia con el 74,5% de los votos, a diferencia de Luisa González que obtuvo el 25,4% de los sufragios. En la costa ganó en El Oro, provincia en la que se impuso con el 50,1% de los sufragios. Ahí ganó con 1.444 votos. También en Galápagos, donde le sacó 30 puntos de ventaja a González. En la Amazonía, Daniel Noboa ganó en Napo, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y Pastaza, provincia en la que la diferencia fue de casi 50 puntos. Ahí Noboa tuvo el 74,2% de los votos y Luisa González el 25,7%. Ella, en cambio, ganó en Esmeralda, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Santa Elena y Los Ríos. Manabí es ampliamente afín a Luisa González. Ahí obtuvo el 65,8% de los votos, dejando a Noboa atrás con el 34,1% de los sufragios. También ganó en Sucumbíos y Orellana, en la primera de ellas con el 59,6%, mientras Daniel Noboa obtuvo el 40,3%. El mapa no difiere mucho del que dejó como resultado la elección presidencial del 2021, en la que Guillermo Lasso se impuso en 17 de las 24 provincias. Ganó en las 10 de la sierra, en la costa solo se impuso en Santo Domingo y en el oriente ganó en 5 de las 6 provincias. 80 cortometrajes participan en el concurso Cine Minuto del Festival Internacional de Cine de Quito, que comienza esta semana. Además, la Alianza Francesa de Guayaquil inauguró su Festival de Culturas Urbanas, que promete exposiciones, talleres y conciertos de rap. Estefanía Arias con la agenda cultural. Expresiones artísticas y culturales. Desde este martes 17 hasta el domingo 22 será la 8ª edición del Festival Internacional de Cine de Quito. Como parte de la agenda está el concurso Cine Minuto, que consiste en la producción de un filme de 60 segundos sobre Quito, centro del mundo. Este año se inscribieron 80 cortometrajes locales e internacionales. Quito, centro del mundo, lo que nosotros estábamos convocando es a ver cómo los jóvenes profesionales, los aficionados también al cine, ven a la ciudad de Quito desde una idea que puede ser astronómica, planetaria, social, histórica. Además de conversatorios, también se proyectarán 35 cortometrajes, 7 de ellos ecuatorianos. Las funciones se darán en Quito y Guayaquil. Ciudad y Natura es una exposición que habla del cambio climático y de salvar el medio ambiente, que abrió la 6ª edición del Festival de Culturas Urbanas en la Alianza Francesa de Guayaquil. 3 artistas ecuatorianos crearon estas obras: Mila Salazar, conocida como La Arisca, Su Forma y PSK. Como parte del evento también habrá talleres de danza con 2 bailarines franceses como invitados especiales, además de proyecciones de películas y conciertos de rap. Estaría bien en mis noches alegres. Estas actividades se desarrollarán hasta el 28 de octubre en 2 sedes, en la Alianza Francesa del centro de la ciudad y en la Universidad de las Artes. Es que en mi casa bien se me ha hecho, pa. Esto no es su casa. Manco Cápac es uno de los 5 filmes que forman parte del Festival del Nuevo Cine Peruano en Guayaquil, que se inaugura este lunes en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Un largometraje que trata de un joven que llega a la ciudad de Puno demasiado tarde para encontrarse con un amigo con quien debía trabajar. Sin hogar y sin dinero, sobrevive de pequeños trabajos inestables, agudizando su soledad a cada paso. En la cartelera también están Las Mejores Familias, Peso Gallo, Deliciosa Fruta Seca y Tiempos Futuros. Las proyecciones serán hasta el 20 de octubre en la Cinemateca de este espacio cultural a las 4:30 y 6:30 de la tarde.